El libro del profeta Jeremías, capítulo 23. Jeremías, capítulo 23. Y ahí vamos a buscar los versículos del 23 al 29. Jeremías 23, versículos del 23 al 39. Cuando usted encuentre esta porción de la Escritura, vamos a estar puestos en pie en reverencia a la palabra. Entonces vamos a proceder a dar lectura a este pasaje. Nos presentamos en oración y entregamos la proclamación de esta mañana. Jeremías 23, del 23 al 29. La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el Dr. Luis C. Bernard, pastor. Dice la Escritura: soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Sepultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mí, que se olvide de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mí, de mi nombre, por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño, y aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Vamos a orar en esta mañana. Oh Dios, en esta mañana hay una palabra que tú has puesto en nuestro corazón. Ahora te pedimos que nos ilumine, que nos ayude, que seas tú enseñándonos y abriendo nuestros ojos espirituales. Permite que escuchemos tu voz clara y diáfanamente y que por ella crezcamos en esta mañana. Por estas cosas oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Los primeros dos versículos, quiero leerlos de nuevo, que escuchen. Dice: soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Sepultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Nuestro Dios es un Dios que es real. Venimos hablando hace ya varias semanas cómo Dios nos habla, cómo Dios se acerca a nosotros, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios nos bendice, cómo Dios nos guía, cómo Dios nos dirige, cómo el Señor siempre está a nuestro lado. Y por eso venimos y testificamos y contamos a otros las maravillas del Señor. Nuestro Dios no es un Dios que nos hemos inventado, es un Dios a quien hemos conocido y sabemos que es la verdad y que fuera de Él no hay otro. Es una relación íntima la que tenemos con nuestro Dios. Nosotros caminamos con Él y Él camina con nosotros. Nosotros le consultamos a diario, nos presentamos delante de Él, porque es un Dios verdadero. Ha prometido nunca dejarnos, nunca abandonarnos. Tenemos la convicción, la certeza, la confianza de que Dios es por nosotros. El amor de Dios es tan y tan grande, amados hermanos. Pero mire, nos dice el pasaje de esta mañana que hay personas que piensan un poco distinto a nosotros los cristianos. Usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado. Hay personas que piensan que a Dios no le interesa lo que pasa acá abajo en este planeta Tierra. Dios ni sabe lo que está ocurriendo aquí. El argumento de ellos es el siguiente: ¿cómo puede ser que Dios esté preocupado por lo que pasa en nuestro planeta con todas las cosas que suceden? Guerras y rumores de guerra, muerte, abuso, maltrato, el crimen, el engaño, la mentira. Si Dios conoce lo que está pasando, dicen ellos, pues obviamente no le interesa. ¿Qué clase de Dios es ese?
Ese es el argumento de una persona que no conoce a Dios. Dice la palabra que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero cuando usted y yo conocemos al Señor, sabemos que no es así el asunto. Y usted y yo conocemos la historia de Adán y Eva, conocemos la historia de la caída, del pecado. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que nuestro enemigo mortal es Lucifer. Nosotros sabemos que estamos en una batalla espiritual y nosotros sabemos que Él es nuestro ayudador. De manera que para el creyente, nuevamente decimos, tú y yo no estamos solos en este planeta, Él está con nosotros. Y por eso Dios dice, ven acá, ¿soy Dios de cerca o de lejos? ¿Cómo es la cosa? Nuestro Dios no está limitado. Nuestro Dios no es un Dios que vive lejos. Nuestro Dios es un Dios que vive en cada uno de nosotros, amados hermanos. Mire, cuando la gente piensa que es un Dios que está lejos por allá, como dice la gente, ¿dónde es que vive Dios? En el cielo. Cuando hablamos en esos términos, hablamos de un Dios trascendente, un Dios que está más allá de nuestra experiencia humana, más allá de nuestra existencia, en el cielo. ¿Y dónde es el cielo? Imagínate tú, allá, bien lejos, bien lejos. Pero lo que nos dice Dios y la Escritura y la palabra de Dios es que Dios no solamente es un Dios trascendente, Dios es un Dios inmanente. La inmanencia de Dios funciona de esta manera. Si trascendente es que es más allá, inmanente quiere decir que está aquí, contigo y conmigo. Hay gente que no puede entender estos conceptos, pero la mejor manera de ilustrarlos es esta. Por eso es que Dios se encarnó, por eso es que Dios se hizo hombre, para vivir contigo y conmigo. Y dice la Escritura que Él pasó por los mismos problemas que tú y yo, y que nos comprende en todas las cosas, porque Él pasó por lo mismo y sufrió muerte de cruz. Pasó por cosas que tú y yo jamás podemos contemplar pasar. De manera que cuando alguien dice, nadie me entiende, no es cierto. Nadie sabe por lo que yo estoy pasando, eso no es cierto. Jesús sabe lo que te está pasando. Jesús sabe lo que te sucede. Nuestro Dios no vive en el más allá, en otro universo. Nuestro Dios vive con nosotros, se acuesta con nosotros, se levanta con nosotros y conoce cada detalle de tu vida. De tal manera que dice la palabra de Dios, Él sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza. Conoce tus pensamientos. Y la gente se fascina con esos comentarios y dice, ¿cómo es posible eso? Es posible porque Él mora en tu corazón. Cuando tú te acuestas, Dios se acuesta contigo. ¿Por qué tú crees que la Biblia dice que Dios es el que te da el reposo, el descanso? Por eso es que oramos todas las noches y dicen, Señor, guarda mi sueño, guarda mi reposo. Dios es el que te levanta para el otro día y Dios es el que te sostiene. Dice la palabra que el ángel de Jehová acampa a mi alrededor. Donde quiera que tú vas, Dios va contigo. Es algo precioso la promesa de Dios. Para el creyente, para el que ha conocido a Dios, no hay problema con eso. Pero mire, cuando la gente empieza a pensar que Dios está más allá y Dios no está aquí, y Dios no escucha lo que está pasando, suceden cosas raras. Como ustedes empiezan a ver que sucede aquí, amados hermanos, en el versículo 25 y 26. Déjenme leerlos de nuevo y refrescar sus mentes. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón? Yo he oído. No es que solamente Dios ve, Dios escucha. Si Él está ahí, Dios está ahí. Dice la Biblia que seremos juzgados por cada palabra que sale de nuestros labios. Porque Él está ahí, Él te oye. Él te oye. La gente piensa que Dios no está aquí. A Dios no le importa, a Dios no le interesa. Oh no, Dios está aquí. Es increíble la habilidad y capacidad que Dios tiene. ¿Cómo es posible que esté en todas partes? Acaban de leer el versículo que dice que Dios llena el cielo y la tierra. La llena con su presencia, la llena con su espíritu. Por eso dice el salmista, ¿de dónde huiré de tu presencia?
presencia. Aunque te vayas a lo más alto de la montaña o a lo más profundo de la mar, allí está Él. Es increíble cómo cuando estamos en la crisis, cuando estamos en el dolor, pensamos, oh Dios, ¿dónde estás? ¿A dónde te fuiste? A ningún sitio, está ahí contigo. Está ahí. Nosotros tenemos que transformar nuestro entendimiento, empezar a mirar las cosas de otra manera. Aún en el dolor, aún en la aflicción, Dios está contigo. Cuando tiraron a esos muchachos al horno de fuego, allí estaba Él con ellos. En el horno. Si fuéramos nosotros diríamos, por Dios mío, ¿por qué me han tirado aquí estoy solo? Me dejaste desamparado. No, mira aquí estoy contigo, chico. Estoy en fuego contigo. Tremendo es Dios. Cuando miramos las cosas de esa manera, nuestro mundo, nuestra vida cambia. Pero el problema que está teniendo Jeremías hace 2500 años es que se levantaron un grupo de profetas que engañaban al pueblo, que tenían sueños, que tenían revelaciones, que tenían experiencias espirituales. Pero pastor, ¿cuál es el problema? Si usted acaba de decir que esto es un Dios que habla, un Dios que se manifiesta, amén. Nosotros queremos un Dios que es vivo y que es real. Pero no todas las manifestaciones son de Dios. Así es. Y este es el problema que está teniendo el Señor. Aquí hay hombres y mujeres, ¿verdad?, que se levantan a profetizar. El mismo problema de hoy. A mí lo que me impresiona de la Biblia es que uno dice, eso no pasaría hoy en día. Es el mismo problema, nada ha cambiado. Y estos hombres dicen que tienen revelaciones. Soñé, yo tuve un sueño. Y el problema más grande que tiene Dios con esto es que esta gente ejerce una gran influencia sobre las personas. Las personas se impresionan, son arrastrados por cualquier viento de doctrina, se dejan persuadir por estas personalidades, por estos líderes, y cuando ustedes ven, el pueblo deja de hacer la voluntad de Dios y terminan haciendo otra cosa. Oh, pastor, eso no pasaría hoy en día. Denme como 10 minutos que llegamos ahí. Pero ¿cuál es el verdadero problema? El problema es que dice, soñé. El pastor, ¿y no hay sueños de Dios? Sí. Para el sueño de Dios hay sueños que no son de Dios. En este caso, ¿sabe el problema que tiene Dios con esto? Que tienen revelaciones, tienen visiones, tienen sueños y no recurren a la palabra de Dios. ¿Usted ha escuchado gente así? Yo tuve un sueño. Nunca te tocan la Biblia. Impresionante. Pero nunca te hablan de la Biblia. Ese es el problema que tiene Dios con eso. Pero pastor, ¿cómo es posible que en la época de Jeremías Dios tuviera problema con eso? Porque es el mismo problema hoy en día. Te voy a explicar todo cómo funciona. Moisés sube al Sinaí y Dios le da la ley, la palabra. Y si usted ha leído su Antiguo Testamento, es muy detallado. Le dice a los israelitas qué tienen que hacer. Hasta para el día sábado les explica qué pueden hacer y qué no deben hacer. Todo está bien organizado. Todo está bien organizadito. De manera que si usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios, léete la ley. Dios nos explicó claramente cuál es su voluntad para nosotros, los israelitas. Dios ha puesto por escrito su voluntad para con nosotros. Pero ahora la gente quiere aludir a revelaciones y a sueños sin ir a la palabra. Ese es el problema que tiene Dios. Y cuando Moisés subiera arriba a recibir la palabra, construyeron altar a otro Dios, ¿verdad que sí? Un becerro de oro. Y esa es la tendencia del ser humano, de quitar su mirada del Señor Jesús y poner su mirada donde no la debe poner. Y el diablo sabe eso, y el diablo sigue usando esa estrategia hoy en día. Y yo lo que te quiero decir como pastor es que en esta mañana vamos a explorar este problema. Porque yo quiero que tú sepas que Satanás todavía está tratando de sacarte de la iglesia, de sacarte del evangelio, de arrastrarte de nuevo para el mundo.
Y si es posible que tú pierdas todo lo que tú has adquirido en Cristo Jesús. Tu trabajo, el mío, es de resistirlo y no permitirlo. Nos vamos a meter un poquito aquí y vamos a ver unas cosas, a ver si aprendemos 2 o 3 cositas para ver cómo tú te proteges y tú te defiendes. Mire lo que dice el versículo 27. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mí por Baal. Nosotros tenemos un problema hoy en día en la iglesia cristiana. Se llaman las personalidades cristianas. Hay gente que hace películas, hay gente que hace documentales, hay gente que escribe libros, son famosos y todo el mundo quiere escuchar a la personalidad cristiana, una estrella cristiana. ¿Qué opinan? Lo entrevistan. Me causa mucha gracia cómo los entrevistan en la televisión. Ahí están en CNN. Supuestos grandes predicadores de grandes iglesias y los traen porque son expertos. Y lo único que hacen es decir cosas que las demás quieren oír. Y son gente peligrosa. Hay líderes de adoración cristiana, de música, que son sumamente peligrosos. Porque hay iglesias que ya dejaron de predicar la palabra. Esto es música, adorar. Pobre pastor anticuado que todavía predica la palabra. Déjame decirte algo. Pon atención, siervo. Mira lo que te voy a decir. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Usted tiene que estar bien claro con esto. Yo no sé sus preferencias personales. Sus preferencias personales yo las respeto. Pero yo no estoy aquí para predicarle mi preferencia personal, lo que yo creo. Yo estoy aquí para predicarle lo que está en la palabra. Yo soy un predicador del evangelio. A mí me llamaron a predicar esa palabra. Y yo he hecho eso por 34 años. Y no voy a parar ahora. Puede ser que me metan problemas, pero no voy a parar. Déjenme decirle lo que dice esta palabra. Esta palabra dice que Dios creó a Adán y a Eva, a un hombre y una mujer. Pero hoy en día, como queremos ser inclusivos, nos hemos inventado otros géneros y otros sexos que Dios nos inventó y que nos dijo que no ha estado de acuerdo con eso, pero como somos modernos, tenemos que meter adentro lo que el hombre piensa. Pero te voy a decir algo, siervo. Te voy a decir algo, siervita. Yo te voy a decir lo que dice la Biblia. El que le añada o le quite a esa palabra se va a enfrentar con el mismo Dios. Sí, me pueden correr de la iglesia porque soy torpe, porque soy viejo, pero te estoy predicando la palabra. Hay gente cambiando la Biblia y predicando su doctrina y sus creencias y su filosofía de hombre. Sí, tú puedes hacer todas esas cosas, pero Dios te ve. Dios te escucha, Dios sabe todo lo que está pasando. Claro, la pregunta es esta. Pastor, y si a Dios le incomoda tanto estas cosas, ¿por qué Él no hace algo al respecto? ¿Por qué Él no ilumina a los falsos profetas? Cuando yo era un cristiano joven y yo veía estos escándalos y decía, Dios mío, haz algo. Pero yo no sabía cómo Dios obraba. Yo no sabía cómo Dios estaba enfrentando este problema. Esta misma mañana yo lo digo, Dios mío, han pasado 2500 años y estamos en el mismo problema. ¿Por qué Dios permite el engaño, la mentira y la corrupción? Le voy a decir la mitad de la contestación, porque a nosotros nos encanta y nos gusta. Nos gustan los cuentistas. Es como los políticos, yo siempre se lo digo a ustedes. Nosotros no votamos por el más honesto, el verdadero, el íntegro. Votamos por el más embustero.
Ese es bueno. Yo no sé por qué. Yo te voy a decir cómo Jesús lo explicó. Aman más las tinieblas que la luz. Hay una fascinación con el mal. Eso atrae. Por eso el pecado nos atrae, la tentación nos tumba, nos arrastra, nos gusta el mal. Por alguna razón, el pecado nos tiene esclavizados. Pero yo quiero que tú sepas algo, Silvita. Esta mañana que tú sepas, Jesús te hizo libre. Jesús rompió las cadenas de maldad. Jesús rompió las cadenas de la mentira, del pecado y de la maldad. Y tú y yo podemos andar en novedad de vida. Significa que ahora podemos seguir la verdad y no la mentira. No hay que engañar a nadie. Y se espera que el cristiano y la iglesia cristiana andemos en la luz. Y si no andan en la luz, no es de Dios. Eso es lo que dice ahí. Vete primero de Juan. Pero entonces, pastor, ¿por qué Dios nos deja? Porque nos gusta y porque hay libre albedrío. Tú tienes que decidir escoger no seguir el mal. La tentación está ahí, Dios no te la quita. Si te dejas engañar, tú eres responsable de eso. Y te voy a decir cómo eso funciona en la iglesia cristiana. Tú tienes la opción de escuchar el falso profeta, escuchar los sueños, impresionarte con sus revelaciones o ponerte a estudiar la palabra de Dios. Pero te voy a decir cómo eso funciona. Oh, Dios mío, pastor, ¿usted quiere decir que me tengo que levantar el domingo en la mañana y estar en la iglesia a las 9:15 para las clases bíblicas? Sí. Ay, pero es el único día que yo tengo para descansar. No quiero ir por ahí. No quiero ir por ahí. Muchachos, no quiero ir por ahí porque te fuiste al crucero y estás cansado. Te fuiste de vacaciones y estás cansado. No, voy a parar porque voy a pecar. Oiga, ¿y por qué tenemos fuerza para hacer cuantas cosas hay menos para estudiar la palabra de Dios? Cuando tenemos que venir a estudiar, ay, estoy cansado. Chica, pero ¿por qué usted cree que se creó el sábado, el día del sábado? Para que te alimentes espiritualmente. Ah, estoy cansado. Pero ¿qué hiciste los demás 6 días? ¿No estabas cansado? No, es el domingo cuando yo estoy cansado. ¡Qué fenómeno! Me voy a meter bien para adentro, bien personal. Si pongo el dedo en la llaga, yo te amo. Estos problemas no ocurren solamente en los tiempos de Jeremías, ocurren en nuestra época. Satanás, dice Jesús, que cuando uno siembra la palabra, viene el enemigo a tratar de ¿qué? Robar la palabra, sacarte del camino, hacer que tú tropieces. Está activo. Yo estaba tan bien, así es la gente. Yo estaba tan bien en la iglesia, no sé qué me pasó, que dejé de ir. Yo ni me acuerdo cuándo fue la última vez que yo fui. Yo estaba tan encendido en el Señor. Yo oraba todos los días. Ya ni oro. Yo antes estaba encendido en la palabra, Dios me hablaba. Me gustaba llegar temprano a la iglesia para escuchar el sermón porque Dios me estaba hablando. Ahora yo no oigo nada, no oigo nada. Me apagué. ¿Quién tú crees que te hizo eso? Aviva el don que Dios puso en ti. Despierta espiritualmente. Enciéndete. Tú necesitas un avivamiento espiritual y tú eres responsable de tu vida espiritual. Si tú buscas a Dios, lo vas a encontrar. Si tú lo llamas, Él viene a ti. Si tú le dices, llena mi ser, Él te llenará. Es asunto de que cada cual tiene que hacer lo que tiene que hacer. Busca de Dios. Pero mira todas las cosas que me pasan a mí. A mí también. A mí el camión me pasó por encima, pero me voy a levantar y voy a alabar al Señor. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Mire, hermano, los jóvenes no están aquí.
Yo no sabía que iban a estar trabajando ya hoy. Tal vez eso es de Dios, pero le voy a dar a los papás y a las mamás esta mañana. La manera que estoy notando que el enemigo está llevando a nuestros hijos, nuestras hijas de la iglesia, es con los famosos novios y las novias. Cada vez que tienen un novio, para allá. Que quiero estar con una novia. Yo quiero decirte algo. A mí por ahí no me agarran, porque cuando yo prendía a mi esposa, éramos novios, ella pertenecía a una iglesia y yo a otra. Yo pertenecía a la iglesia cristiana de Discípulos de Cristo de Villa Las Lomas. Mi pastor era Daniel Narváez. Y Tere, mi esposa, mi novia en aquella época, estaba en otra iglesia con la pastora Inés Figueroa, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros resolvimos este dilema? Yo no dejé mi iglesia y ella no dejó la de ella. Yo hablé con mi pastora y ella habló con su pastora. Y mire, voy a estar visitando su iglesia de vez en cuando porque conocía esa oveja suya aquí. Y nos alternábamos. Un domingo yo iba a la iglesia de ella y al otro domingo ella iba a la iglesia mía. Yo no le pedí a ella que dejara su iglesia. Ella no me pidió a mí que yo dejara mi iglesia. El problema fue cuando decidimos casarnos. ¿A qué iglesia vamos a ir? Pero mira cómo es el Señor, como el Señor me llamó al ministerio. No fuimos ni a la de ella ni a la mía. Me llamaron a ser pastor de la iglesia cristiana de Discípulos de Cristo en el Señorial. Fuimos a una tercera iglesia. Y ahora el problema es que las tres iglesias estaban peleándose. ¿Dónde va a ser la boda? ¿Aquí? ¿Allá? Y tuvimos que buscar una iglesia neutral. Nos casamos en la iglesia de Discípulos de Cristo de University Garden. La cuarta iglesia. Si no hay que irse de la iglesia. La iglesia te ama y uno tiene que amar la iglesia. Y el cuerpo de Cristo está ahí para ti, para amarte, amado hermano. No le creas el cuento a tu hijo o a tu hija. Yo no puedo ir más a la iglesia por el novio. No, señor. Si el novio no te acerca a Cristo Jesús, para afuera el novio. Ay, yo no le puedo hablar así a mi hija. Háblale a tiempo. Porque te la van a sacar de los caminos. Yo tengo este sermón de hace un tiempo atrás y le dije a mi esposa, cuando yo predique este sermón voy a tener problemas porque hay gente que va a pensar que lo estoy predicando por ellos. Pero ya yo lo tenía. Lo tenía antes que tú tuvieras el problema tuyo con tu hija. Lo tenía antes que tuviera el problema con tu hijo. Y en esta mañana te estoy dando la voz de alerta. Ora por tu hijo, ora por tu hija. Como les dije, tal vez es mejor que ellos no estén aquí hoy para que escuchen lo que yo tengo que decir. Los jóvenes son jóvenes y no entienden. Ellos se creen que están enamorados. Aquí hay una guerra espiritual. Y tú y yo tenemos que discernir lo que está pasando. No te dejes llevar por lo que ellos te dicen, porque ellos tienen unos sentimientos. Hónralo, respétaselo, pero clama por tu hija, clama por tu hijo. La Biblia dice que instruyas al niño en su camino para que cuando fueran viejos no se aparten de ahí. Cuida por tus hijos y cuida por tus hijas. Nosotros somos responsables delante de Dios por ellos. Oh, pero como la gente hoy en día son tan sabias, no, pastor, yo voy a dejar que mis hijos cuando sean grandes ellos escojan y ellos decidan. Really? Yo les voy a explicar cómo esto funciona. Enséñale el bien y el mal. No, yo voy a permitir que ellos sean grandes y que ellos escojan. Enséñale la verdad. No, yo voy a permitir que ellos sean grandes y ellos escojan. Tú eres un irresponsable. Enséñale la verdad, enséñale el bien. Existe el bien y el mal, hay una gran diferencia y tu responsabilidad, la mía, es enseñarle el bien y enseñarle la verdad.
¿Cómo vas a permitir que sean grandes y que ellos escojan cuando ellos no saben qué escoger porque tú no se lo enseñaste? Santo, cuánta verdad. Por ahí hay gente que tiene y que muchos dioses. Todo el mundo tiene su religión. Tú y yo no tenemos religión. No, eso son sus creencias, yo se las respeto. No es creencia. Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, ascendió al cielo y derramó el Espíritu Santo. Hay un solo Dios y su nombre es Jesús. Mira, hermano, yo fui a la universidad. Como muchacho joven uno quiere aprender muchas cosas. Fui a la universidad, hice 2 maestrías, hice el doctorado. Ninguna me enseñó la verdad. La verdad se conoce a través de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. La verdad del Señor no se encuentra en la filosofía, es en un encuentro personal con Jesús. Y este Jesús es un Jesús que anda contigo, que no te deja solo y que no te abandona. Y que la palabra de Dios es bien clara con eso. Y ahora te voy a decir cómo Dios quiere que tú y yo manejemos esto. Mire lo que dice el versículo 28. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. Y aquel a quien fuera mi palabra, cuenta mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. O sea, está el trigo y la paja. ¿Se acuerdan de Jesús enseñando sobre esto? ¿Sabes lo que pasa con la paja? Que no sirve para nada. Se quema. La tienes que tirar. No tiene vida, no imparte vida, no hace nada, no tiene ningún beneficio. El trigo no. Tú lo siembras. Nace. Crece. Da fruto. Alimenta. Imparte vida. La palabra de Dios es el trigo. Y dice el Señor en su palabra que la manera de distinguir en una revelación que es de Dios y una que no es de Dios es esa. Si no da fruto, no es de Dios. Si da fruto, es de Dios. Y una de las cosas que sabemos es que la palabra de Dios da fruto. ¿Se acuerdan cuando Jesús nos enseñó? Por los frutos lo conocerán. A eso que Él se refiere. Los sueños son sueños. Me perdonan. Esto es algo que yo aprendí. Cuando Elías se enfrentó a los 450 falsos profetas de Baal, había un profeta verdadero y 450 falsos. Así es. Son más los malos que los buenos, pero tu trabajo y el mío es encontrar el bueno. Así es. Tu trabajo y el mío no es seguir los 450, es seguir el verdadero hombre de Dios. Es seguir su palabra. Y el verdadero hombre de Dios es el que proclama la palabra. Si yo puedo pararme aquí todos los domingos con un sueño y una revelación y los voy a impresionar, la iglesia se llena. Si te empiezan a profetizar todos los domingos, se va a llenar. Pero eso es paja. Porque lo único que produce fruto es la palabra. Su palabra no vuelve vacía. Si no te está ayudando a crecer, a sanarte, a transformarte, no es la palabra. La palabra va a hacer un impacto en tu vida. La palabra te va a cambiar y te va a hacer una persona nueva, distinta. Hay gente que dice, yo quisiera cambiar. Y no entienden cómo es el proceso de Dios. Se creen que siguiendo a los soñadores van a ser transformados. Pero la única manera que tú vas a ser transformado es si te metes a estudiar la palabra de Dios. Si te pones a escudriñar la palabra de Dios. Miren, hermano. Miren cómo termina esto en el versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Dos cositas. Fuego y martillo. Martillo que quebranta la piedra.
Esta imagen del fuego la hemos visto antes. Porque en el día de Pentecostés, ¿qué? Jesús venía a bautizar en Espíritu Santo y fuego. El fuego es un fuego consumidor porque Dios es un fuego consumidor. El fuego consume las impurezas de tu vida. El fuego de la palabra de Dios saca para afuera la mentira y el engaño y hace que tú te arrepientes y tú te humilles delante de Dios y tú pidas perdón. La manera que Dios termina el mal y echa fuera las tinieblas es con la palabra de Dios. Y si no hay palabra, nos quedamos en tinieblas. Y cuando Dios dice, sea la luz, es la luz. Y cuando Dios decide que su luz venga a tu vida se llena de luz. Jesús es la luz. Invítalo a tu vida y llénate de luz. Es algo precioso. Vas a ver las cosas de otra manera. Tu manera de pensar va a ser distinta. Hasta los falsos profetas se arrepienten. Toda mentira será quemada por el fuego de la palabra. Toda altimaña, toda maquinación, la palabra la va a deshacer. Porque es un fuego que consume. La gente no sabe cómo es que la iglesia ha sobrevivido tantos siglos. Y es porque la iglesia sigue proclamando la palabra de Dios. Por eso hay tanta persecución con los cristianos. Y por eso es que quieren cambiar la palabra de Dios. Satanás necesita erradicar la palabra para que estos cristianos fanáticos ya no crean en la palabra. Pero tú y yo no vamos a cambiarle ni una jota ni una tilde a esta palabra. Y para finalizar, dice que es un martillo que quebranta la piedra. Es un martillo que quebranta los corazones de piedra. Es un martillo que quebranta nuestro corazón endurecido. Hay un proceso de quebrantamiento. Y cuando tú y yo empezamos a escuchar la palabra, esta palabra nos empieza a quebrantar, nos deshace. Pero en su voluntad Dios no nos deshace para hacerle daño, nos deshace para hacernos de nuevo. Deja que el divino alfarero trabaje con tu vida. Pastor, eso parece un proceso doloroso. Bien doloroso. Y todo el mundo lo quiere fácil y rápido y ligero. No. ¿Se acuerdan en las clases bíblicas esta mañana? A veces hay que esperar 20 años, 25. Pero espera Dios. Porque Dios tiene un plan perfecto para ti. Pon tu vida en oración. Pon tu matrimonio en oración. Pon tu hogar en oración. Pon tu trabajo en oración. Y dile, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero ayúdame. Y yo te aseguro que Dios está pendiente de ti. Dios no te ignora. Dios sabe todo lo que sucede. Y Dios en su tiempo se va a manifestar en tu vida. Y tú vas a estar aquí domingo en la mañana testificando de las maravillas del Señor. Dios es bien bueno. Dios nunca te ha faltado. Dios nunca te ha fallado. Sea el nombre de Dios glorificado. En esta mañana, Dios no está lejos. Dios está aquí. Dios no se ha olvidado de ti. Dios ve todo lo que te sucede. Y Dios quiere bendecirte. Pon tu confianza en Él. Y dile, Señor, se ha hecho conmigo conforme a tu palabra. Y deja que Dios obre en ti. Inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos delante de ti. Señor, hablamos cosas difíciles, pero en ti hemos confiado. Que tú eres el Dios que hace lo imposible posible. Y en esta mañana te pedimos, oh Dios, que tomes nuestras vidas y las hagas de nuevo. Toma nuestras circunstancias y enderézalas. Coge nuestros pasos y afírmalos. Coge nuestros pensamientos y enderézalos, Señor. Padre, bendice a mi amigo, a mi amiga, a mi hermano, a mi hermana, que pasen a este altar esta mañana. Y tú ayúdalo con cualquier situación. Ayúdalo con su hijo, ayúdalo con su hija, ayúdalo en su hogar y en su familia. Glorifícate, Padre, en esta mañana, porque todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.